Mi papá olvidó colgar. Escuché cada palabra. Soy una carga. Me quedé callada. Vendí mi casa de 980,000 pesos. Transferí todo. Desaparecí. Regresaron de Europa sonriendo hasta que la llave no encajó. La casa estaba vacía. La nota, una sorpresa. Una carga hizo esto. Hola Reddit, mi nombre es Cassidy. Tengo 34 años y solía creer que la lealtad eventualmente sería reconocida. Que si solo seguías dando, amando, estando ahí, finalmente verían tu valor. Me equivoqué. Compré mi casa cuando tenía 30 años. Una hermosa casa de estilo artesanal de 3 habitaciones con porches envolventes y ventanas de bahía en un barrio tranquilo en la costa. Valía casi $1,000,000, y pagué cada centavo yo misma. Sin préstamos de la familia, sin cofirmantes, solo yo, mi carrera en ciberseguridad y los años de esfuerzo que había hecho para ahorrar e invertir sabiamente. Y aún así, a pesar de todo lo que había logrado, en los ojos de mis padres, siempre fui la que necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque estaba soltera. Porque elegí no tener hijos. Porque no seguí su cronograma o expectativas como mi hermano menor, Evan, el niño de oro. Evan, que abandonó la universidad 2 veces. Evan, que tiene un nuevo trabajo cada 6 meses. Evan, que, a pesar de ser financieramente irresponsable, constantemente recibía elogios y apoyo, mientras que yo recibía culpas cada vez que reservaba un viaje sola. Aún así, nunca les restregué mi éxito en la cara. De hecho, cuando las cosas se pusieron difíciles para ellos hace unos años, fui yo quien ofreció una mano. Cuando mi papá perdió su trabajo inesperadamente durante una ola de despidos, invité a ambos padres a vivir conmigo temporalmente, solo hasta que pudieran volver a ponerse de pie. Limpié la habitación de invitados, actualicé el baño y hice espacio. Estuve feliz de hacerlo. Quería ayudar. En ese momento, todavía creía que la familia significaba algo. Se mudaron con sonrisas, diciendo que apreciaban la oferta y que solo sería por unos meses. Eso fue hace 4 años. En esos 4 años, poco a poco se hicieron cómodos. No de la manera acogedora y hogareña. No. Comenzaron a tratar el lugar como si fuera de ellos. Mi papá comenzó a reorganizar los muebles sin preguntar. Mi mamá comenzó a invitar a amigos a comer como si fuera su propiedad. Criticaban cómo decoraba, cómo cocinaba, incluso cómo pasaba mis fines de semana. Pero lo peor de todo es que hablaban de mí como si fuera una obligación, como si les hubiera hecho un favor. Pero ahora era un proyecto con el que estaban atrapados. Aún así, me mordí la lengua. Los dejé quedarse porque seguía diciéndome que eran mis padres y quizá algún día reconocerían los sacrificios que hice. Y entonces llegó la llamada. Era un martes. Acababa de salir de una reunión de trabajo y noté que tenía una llamada perdida de mi papá. Había estado tratando de contactarme, pero no pude responder durante el trabajo. Llamé de vuelta. Sonó una vez, luego pasó al buzón de voz. Pero en lugar de un pitido, la línea permaneció abierta. Al principio, pensé que era solo ruido de fondo. Luego escuché la voz de mi mamá. No sé cuánto más podamos seguir haciendo esto, dijo. Luego mi papá, riendo. Cassidy, ella es una carga. Siempre ha sido independiente. Por favor, no sobreviviría un mes sin alguien que recoja después de ella. Mi estómago se hundió. Acerqué el teléfono a mi oído, apenas respirando. Él continuó, riendo como si fuera una broma. Ella actúa como si nos estuviera haciendo un favor, pero es patética. Nunca va a tener una familia. Podríamos dejar que disfruten la casa. Al menos alguien le sacará provecho. Mi mamá se unió, su voz más fría de lo que nunca la había escuchado. Ella es afortunada de que estemos aquí. Nadie más la toleraría. ¿Sabes cómo es ella? Terminé la llamada antes de que se dieran cuenta de que aún estaba abierta. Me quedé congelada en el suelo de mi oficina por mucho tiempo. No estaba sorprendida de que hablaran de mí, pero las cosas que dijeron, la forma en que las dijeron, rompieron algo. No lloré. No grité. No entré furiosa a la casa y los confronté porque por primera vez en mi vida vi todo con perfecta claridad. Nunca estuvieron agradecidos. Nunca me vieron como igual. Nunca lo harían. Así que me levanté, me preparé una taza de té y comencé a planear.
Durante los siguientes 2 meses, no dije nada. Llegué a casa del trabajo y sonreí como siempre. Preparé la cena. Me reí de sus bromas falsas. Escuché mientras hablaban de sus próximas vacaciones en Europa, un tour de 3 semanas que estaban emocionados de tomar usando sus fondos de jubilación, que, por cierto, yo había subsidiado indirectamente al alojarlos sin renta. Esperé hasta el día exacto en que se fueron a Europa. Una vez que el Uber se alejó de la entrada, me puse a trabajar. Ya tenía la casa lista para vender de manera privada a través de un agente de bienes raíces de confianza. La venta fue rápida, el mercado era competitivo y el comprador silencioso. En 10 días, los papeles estaban firmados. La casa, mi casa, se vendió por 980,000 pesos. Liquidé mis cuentas, moví mis activos a nuevos bancos y cancelé cada suscripción recurrente, factura y entrega de correo vinculada a la dirección. Vendí los muebles que usaban, doné el resto. Todo lo que tocaron, se fue. Luego dejé un solo sobre en la encimera de la cocina, colocado donde sabía que lo verían en el segundo en que entraran, si es que alguna vez lograban entrar. Dentro del sobre había una nota. Sin discursos, sin párrafos, solo una línea escrita con tinta negra. Sorpresa, una carga hizo esto. Luego cerré la puerta detrás de mí. Tomé una foto de la sala vacía y me fui. Me mudé de estado, conseguí un nuevo apartamento, un nuevo número, una nueva vida, y nunca miré atrás. 3 semanas después de que mis padres se fueron a Europa, la casa en la que había puesto mi alma se había ido. Vendida, vaciada, borrada de su presencia. Y yo estaba a millas de distancia, sentada en una renta bañada por el sol frente a un tramo tranquilo de costa con nada más que el sonido de las olas y el conocimiento de que por una vez había elegido por mí misma. Esa paz no duró mucho. Las llamadas comenzaron en el momento en que su avión aterrizó. Al principio, no reconocí el número. Asumí que era spam, pero algo me hizo escuchar el mensaje de voz de todos modos. Era mi madre y aún no gritaba. Cassidy, acabamos de regresar. Estamos frente a la casa y la llave no funciona. Por favor dime que esto es alguna clase de broma. Su voz se quebró al final. Ese filo agudo de pánico que solía esgrimir como una espada. Miré mi teléfono por un largo momento antes de ponerlo boca abajo en la encimera de la cocina. No respondí. 1 hora después, los mensajes de voz se volvieron más frenéticos. Esto no es gracioso, Cassidy. La alarma sonó cuando intentamos entrar. Hay otro auto en la entrada. ¿Quién diablos está en la casa? Luego finalmente llegó la voz de mi papá. Fría, medida, peligrosa. ¿Qué hiciste? Más te vale llamarnos de inmediato. Te vas a arrepentir. Casi me río. Arrepentirme. Eso era todo lo que había hecho durante años. Arrepentirme de darles el beneficio de la duda. Arrepentirme de encogerme para evitar ser etiquetada como dramática, amargada, ingrata. Arrepentirme de quedarme callada cuando debería haberme ido hace mucho tiempo. Ahora no me arrepentía de nada. Apagué el timbre. Me serví una copa de vino y me senté en el porche, viendo cómo las gaviotas se movían por el cielo mientras el sol se sumergía bajo el horizonte. Fue la primera vez en años que no me estremecí al sonido de mi teléfono. A la mañana siguiente, tenía 27 llamadas perdidas. Algunas de números desconocidos. Varias de mamá, una de Evan, mi hermano, que no me había hablado en meses. Finalmente abrí el mensaje que me envió. ¿Qué diablos está pasando? Mamá y papá dijeron que vendiste la casa. Por favor dime que eso no es cierto. No respondí. Todavía no. En cambio, llamé a mi abogado y le pedí que me enviara una copia de la documentación de venta y la transferencia de la escritura a mi correo electrónico privado, solo para tener todo listo. Si intentaban reclamar fraude o hacer alguna acusación salvaje, quería tener pruebas en mano porque los conocía. No se disculparían. Jugarían a ser las víctimas y escalarían. Seguro en Oak, esa misma tarde, recibí un mensaje de mi primo Danny. Solo para avisarte, tu mamá llamó a la tía Linda llorando. Dijo que la traicionaste, que te encerraste fuera de su propia casa. Me reí en voz alta. ¿Su propia casa? La entitlement en esa declaración era casi impresionante. Danny añadió, se dejó fuera la parte donde vivieron allí sin pagar renta durante 4 años y te llamaron una carga.
Por supuesto, lo hizo. Pero lo que sucedió después fue aún más satisfactorio de lo que anticipé. Los nuevos dueños de la casa, una pareja mayor llamada Esteve y Ellen, llamaron a la policía cuando mis padres regresaron por tercera vez, tratando de razonar con ellos en la entrada y negándose a irse. Aparentemente, mi madre gritó que ella era la verdadera dueña y exigió que la dejaran entrar. Mi papá intentó intimidar al nuevo dueño mostrando correo antiguo con nuestro apellido. No funcionó. La policía llegó, echó un vistazo a la escritura que Esteve les mostró y le dio a mis padres una advertencia formal. Un incidente más y serían acusados de allanamiento. Ese fue el momento en que la realidad los golpeó. Habían perdido su nido dorado. Y no solo tomé las llaves, tomé su poder. Me trataron como una invitada en mi propia casa. Ahora eran ellos los que estaban encerrados afuera, confundidos, enojados, humillados. Recibí un último mensaje de voz esa noche. Era mi madre. Tranquila, derrotada, hueca. Cassidy, ¿cómo pudiste hacer esto? Has arruinado todo. Estamos sin hogar. Vendiste la casa debajo de nosotros. No eres quien creíamos que eras. Esa última línea se quedó conmigo. No eres quien creíamos que eras. Bien, porque quien ellos creían que era. Una persona fácil de manipular, un paseo gratis, una carga, alguien a quien usar hasta que me rompí. Pero nunca esperaron que me rompiera así. No solo me fui, me borré de su versión de la realidad. Llamé a Evan a la mañana siguiente. No porque le debiera algo, sino porque necesitaba escucharlo de su propia boca. Contestó inmediatamente. Cass, gracias a Dios. ¿Qué diablos está pasando? Hice una pausa, luego dije con calma. ¿Sabías que hablaban de mí así? ¿Sabías que me llamaban una carga? No habló por un tiempo, luego dijo, sabía que te trataban como basura. No sabía que era tan malo, pero quiero decir, siguen siendo nuestros padres. Casi me río. Dices eso como si fuera una excusa, como si debiera dejar que me destruyeran solo porque me dieron la vida. No estoy diciendo eso, comenzó. Pero lo corté. Les di 4 años de vida sin renta, cubrí sus comestibles, me encargué de todo mientras ellos se sentaban a planear vacaciones. Y el minuto en que no fui útil, me destruyeron. Otra larga pausa. Lo entiendo, finalmente dijo. No te culpo, pero sabes que no se van a detener. Ya están llamando a abogados. Estoy lista, dije. Que lo intenten. Pero no lo hicieron porque, ¿qué podían decir? ¿Que vendí mi propia propiedad? ¿Que ejercí mi derecho legal de remover a 2 adultos que nunca pagaron renta, nunca firmaron un contrato de arrendamiento y nunca me trataron como familia? No tenían nada, ninguna libertad, ningún reclamo, ningún control. El silencio que siguió fue ensordecedor y delicioso. En las semanas siguientes, encontré algo que no esperaba. Paz. No la clase fugaz que viene cuando las cosas están temporalmente tranquilas, sino la clase profunda y anclada que se instala cuando finalmente dejas de explicarte a personas comprometidas a malinterpretarte. Redecoré mi nuevo lugar lentamente y con intención. Cada artículo que elegí me recordaba a la libertad. Una impresión enmarcada sobre mi cama que decía, suave no significa débil. Una alfombra de bienvenida que decía, no se permiten invitados, no invitados. Y en mi refrigerador, pegado con un imán, la última línea de la nota que dejé en esa encimera vacía. Sorpresa. Una carga hizo esto. Cada vez que abría el refrigerador para tomar leche de avena, me hacía sonreír. Había sido una carga en sus ojos por demasiado tiempo. Ahora era una tormenta. Y cuando me fui, no solo caminé lejos. Quemé el puente detrás de mí y bailé entre las llamas.